Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tratamiento del prurito localizado. Y si te ayuda este video, no te olvides pues suscribirte al canal, activar las notificaciones para que te lleguen nuevos videos y compartir este video. El prurito es un síntoma muy común y muy frecuente de diversas enfermedades y este puede ser localizado cuando afecta cierta área limitada de la piel o podría ser generalizado. Este síntoma puede ser muy común en diferentes enfermedades como un síntoma característico de las mismas, como por ejemplo en trastornos dermatológicos, trastornos neurológicos, trastornos psiquiátricos y trastornos sistémicos. Además de los efectos físicos que causa el prurito, también podría causar efectos emocionales, produciendo en el paciente ansiedad, angustia, depresión, y en casos más severos podría ser este síntoma incapacitante para el paciente. Los factores desencadenantes del prurito, la gravedad del mismo, van a influir en el tratamiento que se va a elegir para tratar este síntoma. Entre las causas de prurito localizado vamos a tener, por ejemplo, los trastornos dermatológicos, las quemaduras, las cicatrices y un tipo de picazón o prurito de etiología neuropática. Si bien estos tratamientos le ayudarán a usted a mejorar este prurito, en algunas situaciones puede ser muy complicado tratar este síntoma en algunos pacientes. En general, para tratar el prurito localizado tenemos que tener tres enfoques. Primero, tendríamos que tratar la causa subyacente, es decir, aquello que origina el prurito siempre y cuando se pueda. Segundo, tendríamos que evitar los factores agravantes del prurito o comezón. Y por último, utilizaremos pues el tratamiento farmacológico para su tratamiento. Como les mencioné anteriormente, será importante identificar la causa del prurito. Y cuando se trate esta, siempre que se pueda, se va a mejorar notablemente la comezón o el prurito. Por tal motivo, si se puede tratar la causa subyacente, hay que hacerlo. Segundo, evitar los factores agravantes del prurito o comezón, como por ejemplo, tener la piel seca, exponerla mucho tiempo al sol, irritantes de la piel y el estrés. Evitando estos cuatro factores podría ayudar bastante a la eliminación del prurito debido a que estos agravan el mismo. Con respecto al tratamiento farmacológico, las terapias tópicas son de elección cuando se trata de tratar el prurito localizado. Entre ellas vamos a tener diferentes grupos de medicamentos que van a servir para tratar el mismo, como por ejemplo los siguientes: agentes refrescantes, anestésicos tópicos, antihistamínicos tópicos y antiinflamatorios tópicos. Son cuatro grupos los que les acabo de mencionar, y de cada grupo les iré mencionando más adelante un representante del mismo para tratar el prurito. Entre los medicamentos refrescantes vamos a tener las lociones refrescantes, como por ejemplo el alcanfor y el mentol. Estos darán una sensación refrescante de la piel, lo cual pues será muy importante para eliminar el prurito temporalmente. Estos medicamentos se van a utilizar sobre todo en aquellas personas que van a sentir que el enfriamiento en la parte de la piel que se encuentra comprometida con el prurito pues les causa una gran mejoría. Pero no siempre pasa así, porque al contrario, en algunas personas el frío hace de que sientan mayor comezón. El alcanfor y el mentol se puede conseguir en su presentación de loción y se podría aplicar en la piel en la zona de prurito entre unas 3 a 4 veces. En algunas situaciones como efecto secundario podría presentarse irritación en la zona de la aplicación debido a que a veces en las zonas de prurito hay presencia de escoriaciones, es decir, como unas heridas, las cuales se producen cuando el paciente se rasca mucho, y al aplicar estas sustancias pues podría generar en dicha zona una discreta o una mayor irritación de la misma. Con respecto al uso de anestésicos tópicos, les hablaré acerca de la lidocaína al 2.5% y de la prilocaína al 2.5% para tratar el prurito. Estos medicamentos pueden ayudar a tratar cualquier tipo de prurito, pero sobre todo son más usados cuando el prurito tiene causa neuropática.
Estos medicamentos se utilizan cuando hay enfermedad de los nervios, es decir, una neuropatía. Se ha visto que estas personas que sufren de prurito crónico pues suelen mejorar sus síntomas cuando usan la lidocaína. A veces también usan los dos medicamentos juntos, la lidocaína y la prilocaína, y estos dos pues sirven para tratar este tipo de prurito. También, por ejemplo, en aquellos pacientes que han sufrido quemaduras y sienten comezón en las cicatrices de las mismas, también pues este prurito ha sido bastante manejado con estos medicamentos, con los anestésicos tópicos, el cual pues se podría aplicar 3 veces al día durante pues los momentos de comezón que presenta el paciente. Entre otros medicamentos que podríamos utilizar para tratar el prurito localizado, tendríamos los antihistamínicos tópicos, los cuales les voy a detallar los siguientes. No te olvides que si este video te está ayudando mucho, pues darle me gusta, suscribirte al canal, compartirlo, para que de esta manera se pueda llegar la información a más personas y poderlas ayudar. Y si deseas una consulta de parte mía, pues me escribes al WhatsApp en el número que está en el resumen del video, y así pues podríamos conversar de tu afección de forma más personalizada. Entre los medicamentos que podríamos utilizar en este grupo tenemos la doxipina y la difenhidramina. Generalmente estos tipos de medicamentos se utilizan cuando el prurito tiene que ver con la liberación de la histamina, esta sustancia en la sangre que va a generar la comezón, como por ejemplo cuando se da una picadura por mosquitos. Pero también se ha visto que ayudan bastante cuando hay relación con otros trastornos dermatológicos y no necesariamente que involucre la liberación de histamina. Un aviso importante: no se recomienda el uso de doxepina en los niños. La doxepina al 5% se va a aplicar en adultos 4 veces al día y como mínimo deberíamos esperar unas 3 o 4 horas para repetir la dosis de la misma. Los efectos secundarios de la doxepina podrían ser los siguientes: somnolencia, podría causar dermatitis atópica y también podría causar ardor en la piel. También podríamos utilizar la difenhidramina al 1 al 2%. Entre los factores secundarios o efectos secundarios de este medicamento podría causar en la piel fotosensibilidad, podría causar la presencia de erupciones y también la presencia de una urticaria. Entre el otro grupo de medicamentos antiinflamatorios para tratar el prurito vamos a tener, por ejemplo, los corticoides tópicos, los inhibidores de la calcineurina y un medicamento recientemente utilizado, el cual se denomina el crisaborol tópico, el cual es un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo número 4. Estos medicamentos están indicados cuando está la piel involucrada por procesos inflamatorios, como por ejemplo en la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, en la psoriasis. Estos medicamentos no se deben utilizar si no se sospecha de un cuadro inflamatorio en la piel que esté causando pues el prurito. Estos medicamentos pues usualmente se van a utilizar entre 1 a 2 veces al día. Una forma ideal de utilizar los corticoides para manejar el prurito sería pues combinarlos con sustancias humectantes de la piel y luego pues untarlas en una franela o unos apósitos y aplicarlos en las zonas de comezón, lo cual pues da mayores beneficios. Este medicamento se puede utilizar entre 1 a 2 veces por día y como efectos secundarios podría causar la atrofia de piel y también la inhibición del eje hipófisis hipotálamo. Con respecto a los inhibidores de la calcineurina vamos a tener dos medicamentos muy conocidos: el tacrolimus al 0,1% y el pimecrolimus al 1%. Estos medicamentos se utilizarán 2 veces al día y entre sus efectos secundarios podría causar ardor al comienzo de su uso. Y por último el crisaborol o crisaborole, como lo conocen algunos, al 2%, el cual pues se aplica 2 veces al día en la piel. Y también como efecto secundario podría causar la presencia de ardor. Y por último les menciono el medicamento, la capsaicina tópica, la cual pues se va a aplicar en prurito en aquellas personas que tengan un origen de causa neuropático, una enfermedad de los nervios que ocasione pues la presencia de prurito o comezón. Generalmente la capsaicina tópica se va a utilizar entre 3 a 4 veces por día, pero como efecto secundario característico es que podría ocasionar ardor,
los primeros días del tratamiento con este medicamento, lo cual hace pues que muchas personas dejen de utilizar el mismo, pero se recomienda que en esos primeros días se le acompañe el uso, por ejemplo, de la lidocaína, que ayudaría pues a aliviar el ardor hasta que el paciente pues pueda ya tolerar el medicamento y tratar así la comezón. Muchas gracias a todos por ver este video, espero que les sirva mucho, sobre todo a aquellas personas que sufren de prurito, comezón localizado, y de esta manera pues puedan tener un alivio de parte de mi persona a través de estos consejos para ustedes. En un próximo video ya les hablaré acerca del prurito generalizado y su tratamiento. Muchas gracias y hasta pronto.